Decía que, a ver, ¿dónde estamos aquí? ¿Dónde está la? ¿Verdad? eso es. A ver. ¿Está ya? ¿Es como que ahí la están viendo? Sí. Aquí está, cuando quieras regresar, aquí está. ¿Cómo adelanto la página? Pues aquí pone presentación. ¿Está en presentación, no? ¿O no está en presentación? A ver. Sí, o con el cursor. Bueno. A ver, espérate. Ok. ¿Ya estás compartiendo? Buenas tardes. Sí, doctor, ya vemos la presentación de glicólisis. Ok. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a empezar platicando sobre la glicólisis, ¿sí? Y bueno, normalmente, prácticamente cualquier curso de bioquímica o incluso el libro de bioquímica que ustedes nos pusiéramos a revisar y empezamos a ver el metabolismo, el primer proceso metabólico con el que se empieza a estudiar el metabolismo es la glicólisis. Y la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que sea la glicólisis con lo que empezamos a estudiar el metabolismo? ¿Qué piensan, chicos? Pues primero que sea la ruta más conocida de todas. Bueno, sí es una de las rutas más conocidas, pero hay algo todavía más que sea la más conocida. ¿Qué otra cuestión sería? Porque es una Pues, ruta presente en muchos organismos y microorganismos, tanto aerobios como anaerobios. Definitivamente, prácticamente todos los seres vivos hacemos glicólisis y ahorita vamos a platicar también un poquito sobre ello. Esa es una observación muy importante, ¿sí? ¿Hay alguna otra razón? Porque se obtiene algunos precursores para otras rutas metabólicas, como el piruvato. También eso sucede, pero bueno, fíjense bien, hay varias razones por las cuales empezamos a estudiar siempre la glicólisis. Es el primer proceso metabólico que comenzamos a estudiar. Fíjense bien, la primera razón es que, pues como todos ustedes saben, los azúcares como la glucosa son la principal fuente de energía de los organismos heterótrofos, como nosotros, ¿sí? Entonces, este es el mecanismo por el cual comenzamos a metabolizar azúcares, ¿sí? Y hay órganos y tejidos que funcionan exclusivamente con glucosa como fuente de energía, entre ellos está el cerebro y el riñón. Entonces, este proceso metabólico es muy, muy importante. Fíjense. La segunda razón es porque la glicólisis fue la primera vía metabólica de la cual se pudo dilucidar toda su secuencia de reacciones. Entonces, que hayamos empezado a estudiar a la glicólisis, más o menos tiene aproximadamente unos 100 años que se empezó a estudiar, y el éxito de conocer todo este proceso metabólico se debe a los esfuerzos de varios grupos de investigadores, entre los que se encontraban Emden, Meyer, Hoff y Parnas. ¿Sí? Estos eran los que encabezaban a los grupos investigadores. Y para ello, pues en realidad se tuvo que desarrollar mucho a la bioquímica, porque se tuvieron que avanzar mucho en las técnicas de purificación y de obtención y purificación de las enzimas. ¿Sí? Entonces, en ello pues, avanzó mucho la bioquímica. Identificar a los metabolitos que se iban formando por la actividad de cada una de ellas y desarrollar muchos estudios sobre
cinética enzimática, en particular apoyarse del uso de inhibidores, los cuales se daban cuenta que si se inhibía una determinada reacción, de manera inmediata se empezaba a acumular el metabolito que antecedía a dicha reacción. Y en base a ello, al esfuerzo de todos estos grupos de investigadores, se pudo tener realmente la secuencia de reacciones que operan durante la glicólisis. Por otro lado, como su compañero nos los mencionaba en un principio, todos los seres vivos hacemos glicólisis. Y todos los seres vivos la hacemos a partir de utilizando prácticamente las mismas 10 enzimas que participan en este proceso. Y pues, ustedes saben que estas enzimas son de naturaleza proteica y las instrucciones para sintetizar cada una de estas enzimas pues se encuentra en el material genético. Es decir, nosotros tenemos los genes que nos permiten formar o sintetizar las enzimas que nos van a permitir desarrollar este proceso metabólico. Y esto quiere decir que esta es una herencia que nos han dejado nuestros antepasados, ¿sí? Y prácticamente la glicólisis comenzó con los primeros organismos. Esto quiere decir que el conocimiento de este proceso es una prueba bioquímica de la evolución de que todos los seres vivos nos originamos a partir de un ancestro común. ¿Sí? Y además, cuando comenzó la glicólisis, los primeros organismos, ¿sí? Las condiciones de la atmósfera secundaria en nuestro planeta presentaba una atmósfera reductora, es decir, una atmósfera en ausencia de oxígeno. Y en la actualidad, pues nosotros seguimos haciendo la glicólisis en ausencia de oxígeno. Entonces, esto es parte de la importancia de comenzar con el estudio de la glicólisis. Además, pues una vez que los investigadores pudieron armar toda la ruta, ¿sí? Esto sirvió como base a otros grupos de investigadores para que pudieran dilucidar otros procesos metabólicos. Entonces, la glicólisis sigue siendo muy relevante en la actualidad, es seguramente la vía metabólica mejor conocida, ¿sí? Y que la desarrollamos prácticamente todos los seres vivos, ¿sí? Y bueno, un poquito más adelante discutiremos de que incluso nos dicen si la glicólisis es aerobia o anaerobia. Un poquito más adelante lo vamos a discutir. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No, doctor. Ok, entonces fíjense bien. Entonces, vamos a empezar a ver la serie de reacciones por las cuales se lleva a cabo la glicólisis. Fíjense bien, la primera reacción, ¿sí? Una vez que la glucosa entra a la célula, ¿sí? Pues las moléculas neutras, o la glucosa, pueden difundir fácilmente a través de la membrana celular y se podría perder a la glucosa. Entonces, lo primerito que sucede es conferirle una característica iónica a la glucosa. Y entonces, en una primera reacción, ¿sí? La glucosa es fosforilada por actividad de una transferasa, una fosfotransferasa. Esta fosfotransferasa utiliza al ATP como donador del grupo fosfato, su fosfato gamma, ¿sí? Y va a ser transferida hacia el carbono 6 de prácticamente cualquier exosa, ¿sí? Para formar ADP y formar glucosa 6-fosfato. ¿Sí? La enzima que cataliza esta reacción pues es una fosfotransferasa y a las fosfotransferasas se les da el sufijo sinasa, ¿sí? La cual en este caso está utilizando a glucosa como sustrato. Esa es la razón por la cual esta enzima se conoce como glucosinasa. La glucosinasa es una enzima que se encuentra principalmente en el hígado y es una enzima que tiene especificidad absoluta sobre la glucosa, es decir, únicamente le transfiere ese grupo fosfato hacia la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. En otros tejidos existe una isoenzima que tiene
especificidad de grupo, ¿sí? Y esta enzima se conoce como glucosinasa, es decir, le puede exocinasa. La exocinasa transfiere también un grupo fosfato desde el ATP y prácticamente a cualquier exosa para formar a la exosa 6-fosfato. ¿Sí? Nosotros pues, vamos a continuar a partir de glucosa porque seguramente es una de las exosas más abundantes en la naturaleza y pues esta, decíamos, es la principal fuente de energía de varios órganos, ¿sí? Entonces, en esta primera reacción, fíjense bien, se consumió un enlace, un grupo de alta energía, como el ATP, y se formó un grupo de baja energía. Pero este grupo fosfato le confiere ahora a la glucosa una naturaleza iónica, y al estar marcada de esta manera la glucosa, le va a impedir que pueda difundir de la célula fácilmente, ¿se entiende? Entonces, una vez que entra la glucosa por actividad de la exocinasa o la glucosinasa es fosforilada, el grupo fosfato le confiere una característica iónica y de esta manera la glucosa va a quedar retenida hacia el interior de la célula, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Algún comentario? Segunda reacción. Una vez que tenemos la glucosa 6-fosfato, la segunda reacción de la glicólisis es una reacción de isomerización, ¿sí? La glucosa de la forma aldehídica va a isomerizarse a la forma cetónica. La forma cetónica de la glucosa 6-fosfato es la fructosa 6-fosfato. Entonces, esta es la segunda reacción. Esta segunda reacción, como podemos observar, pues es una reacción reversible, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que el contenido energético inicial del azúcar está empezando a aumentar, se está activando a este azúcar para poder ser metabolizado. En la siguiente reacción, fíjense bien, en la glicólisis una de las ventajas que tenemos para poderla entender y hacer más sencillo su aprendizaje es que se repiten muchas de las reacciones, ¿sí? La tercera reacción es muy parecida a la primera, pero va a utilizar como sustrato a la fructosa 6-fosfato que se ha formado hasta este momento, ¿sí? Entonces, en esta tercera reacción, ¿sí? La fructosa 6-fosfato es fosforilada por segunda ocasión por actividad de una fosfotransferasa. Esta fosfotransferasa también utiliza el ATP como donador del grupo fosfato y como aceptor a la fructosa 6-fosfato. Aquí parecería decir, pues, como que no tiene mucho caso si ya está marcada esta fructosa con un grupo iónico y este grupo iónico le impediría difundir de la célula, pero un poquito más adelante vamos a entender por qué ocurrió esta segunda fosforilación. Nuevamente se consume un enlace de alta energía y se forma un enlace de baja energía, ¿sí? Entonces, el donador de grupo fosfato es el ATP, el aceptor es la fructosa 6-fosfato y el producto que se forma es ADP y fructosa 1,6-bisfosfato, ¿sí? Ahora tiene dos grupos fosfato, pero se encuentran sobre posiciones diferentes. Este segundo grupo fosfato está sobre el carbono número 1, ¿sí? Y la enzima que cataliza esta reacción, nuevamente, pues es una fosfotransferasa, que decíamos que a las fosfotransferasas se les da el sufijo de sinasa y que está actuando sobre la fructosa 6-fosfato, entonces el nombre de la enzima es fosfofructosinasa. Ojo, un detalle que se me pasó comentarles en la primera reacción, pero lo introducimos en esta segunda, es que todas estas enzimas, todas las sinasas que utilizan el ATP, ¿sí?, como donador del grupo fosfato, utilizan como cofactor inorgánico el magnesio, y como podemos observar, el contenido energético del azúcar sigue aumentando, ¿sí?, a pesar de tener enlaces de baja energía. ¿Vamos bien? Entonces, esta es la reacción número 3. Reacción número 4.
la reacción número 4 es el que le da nombre a la vía metabólica que estamos estudiando, ya que glicólisis quiere decir rompimiento de azúcar, y aquí es donde ocurre el rompimiento de azúcar. Fíjense bien, este rompimiento se va a llevar a cabo entre los carbonos 3 y 4 por actividad de una liasa. Recordarán, las liasas eliminan grupos y forman dobles enlaces. De tal manera que de los carbonos 1, 2 y 3 se va a formar la dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Y sobre el carbono 4 se va a formar el doble enlace con el oxígeno. Del carbono 4 es donde se eliminó la dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Y de los carbonos 4, 5 y 6 se forma gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción en el sentido inverso, ¿sí? Es decir, además es una reacción reversible, ¿sí? Este tipo de reacción se conoce como condensación aldólica, es decir, un aldehído, un carbono, ¿sí?, sobre el cual tengo un grupo carbonilo, un aldehído, ¿sí?, está condensando con un carbono que está asociado a un grupo oxidrilo. Y esta es la razón por la que en el sentido inverso diríamos que es una condensación aldólica o un rompimiento aldólico en el sentido directo de la glicólisis. Y es por ello que la enzima que cataliza la reacción número 4, esta liasa, recibe el nombre de aldolasa. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? No, doctor, todo bien. Ok, entonces, fíjense bien, a veces es más sencillo comprender la formación de los productos a partir de la forma lineal de la fructosa 1,6-bisfosfato. Fíjense bien, aquí tenemos carbono 1, 2 y 3 de la fructosa, ¿sí? Y el rompimiento va a ocurrir entre los carbonos 3 y 4. De los carbonos 1, 2 y 3 se forma la dihidroxiacetona fosfato, y de los carbonos 4, 5 y 6 el gliceraldehído 3-fosfato. En la siguiente reacción, la vía continúa, la vía metabólica, como lo vamos a ver un poquito más adelante, continúa consumiendo al gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Pero entonces, de tal manera que para que se puedan utilizar también los carbonos 1, 2 y 3 procedentes de la fructosa, pues es necesario que estos dos azúcares, estas dos fosfotriosas, se isomericen entre sí, con el objeto de que esta dihidroxiacetona pues pueda continuar también con la vía metabólica. Y para ello se utiliza una enzima que tiene una actividad muy parecida a la enzima que cataliza la reacción número 2, ¿sí? Es decir, es la isomerización, pero ahora entre azúcares de 3 carbonos, ¿sí? Es decir, de la forma cetónica, de la dihidroxiacetona fosfato, se isomerizará hacia gliceraldehído 3-fosfato. La enzima que cataliza esta reacción, es una isomerasa, se conoce con el nombre de fosfotriosa isomerasa. Y una vez que se isomerizó la dihidroxiacetona, es como si a partir de ahora tuviéramos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y estas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato son las que continuarán con la vía metabólica. ¿Sí? Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato se isomerizó la dihidroxiacetona se isomerizó hacia gliceraldehído 3-fosfato, y a partir de aquí tengo 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, y esta es la razón por la cual todos los productos que se vayan formando en este proceso los vamos a considerar por duplicado. ¿Sí? Entonces, esta fue la reacción número 5 de la glicólisis. Fíjense bien. Reacción número 6. La reacción número 6 es una reacción muy importante. Y es importante porque en esta reacción va a ocurrir
la oxidación y se va a formar un compuesto rico en energía. Para ello, pues tendríamos que conocer un poquito sobre el mecanismo de reacción de la enzima que cataliza esta reacción número 6. Esta es catalizada por una óxido reductasa, ¿sí? Que en su sitio activo tiene un residuo de un grupo sulfidrilo de cisteína, ¿sí? Y es el que se va a encargar directamente de fijar al grupo carbonilo del gliceraldehído 3-fosfato. Para ello, ya saben, el oxígeno más electronegativo que el carbono atrae con fuerza el par de electrones pi del doble enlace, razón por la cual el carbono carbonílico queda deficiente de electrones, ¿sí? El grupo sulfidrilo, este azufre, tiene un par de electrones libres, y entonces con ese par de electrones libres va a llevar a cabo un ataque nucleofílico sobre el grupo carbonilo, ¿sí? Pero este azufre tampoco puede quedar trivalente, y un grupo básico que se encuentra sobre la misma enzima toma al protón del grupo sulfidrilo, y este azufre recupera su par de electrones, formándose este intermediario. Cuando el oxígeno regresa el par de electrones hacia el carbono, ¿sí? Este hidrogenito se libera como hidrogenión con su par de electrones, y este par de electrones es recibido por una coenzima asociada a la misma óxido reductasa, es decir, aquí es donde ocurre el proceso de oxidación. El gliceraldehído está actuando como donador de electrones, y aquí está saliendo este hidrogenito con el par de electrones y se está asociando al NAD para formar NAD reducido, ¿sí? Y lo que se ha formado hasta este momento es un tioéster, y los tioésteres son compuestos ricos en energía. Fíjense bien, ya se oxidó el gliceraldehído, pero ahora se tiene que liberar. Para liberarlo, quizás una de las formas más sencillas de hacerlo sería a través de una reacción de hidrólisis, pero para guardar el alto contenido energético del tioéster que se formó, el rompimiento, la enzima lo lleva a cabo con un grupo fosfato. Este fosfato se encuentra en la célula como fosfato inorgánico. Y nuevamente, el oxígeno más electronegativo que el carbono atrae el par de electrones pi, el carbono queda deficiente, y entonces uno de los oxígenos que tiene carga negativa en el grupo fosfato va a llevar a cabo un ataque nucleofílico sobre este carbono. Cuando esto sucede, ¿sí? El azufre del tioéster va a, bueno, este carbono, ¿sí? El azufre del tioéster va a recuperar a su protoncito. El protoncito estaba con el grupo básico, y entonces se va a romper el enlace carbono-azufre, ¿sí? Porque el azufre recupera su protoncito y vuelve a quedar como grupo sulfidrilo. El oxígeno regresa su par de electrones hacia el carbono, ¿sí? Y se forma 1,3-bisfosfoglicerato que se libera de la enzima, ¿sí? Esta, es la única reacción de la cual les voy a platicar les platico sobre el mecanismo de reacción, porque es particularmente importante comprender cómo es que se formó este enlace rico en energía. Se formó un acilfosfato que es muy, muy energético, ¿sí? Y más adelante, en la siguiente reacción, se va a aprovechar el alto contenido energético de este acilfosfato para formar ATP en una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, de manera resumida, la reacción número 6, catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, repito, es una óxido reductasa, ¿sí? Lleva a cabo la oxidación del gliceraldehído, la transferencia de electrones hacia el NAD, ¿sí? Este funciona como donador de electrones, el gliceraldehído 3-fosfato. Como aceptor de electrones funciona el NAD.
¿sí? Y ya saben, este fosfato inorgánico ayuda a romper el sitio de unión ahora del producto ya formado con la enzima para formar 1,3-bisfosfoglicerato y NAD reducido. Y bueno, aquí se libera un segundo protoncito. Este protoncito pues va a venir también del grupo fosfato. Este oxígeno, este hidrogenito, se va a liberar un protón y vamos a tener la liberación de este protón. Tenemos NAD reducido más un protón, ¿sí? Y en esta reacción ocurrió la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato y se formó un compuesto rico en energía, ¿sí? El alto contenido energético de este compuesto se va a aprovechar para acoplarlo a la síntesis de ATP en una reacción de fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Entonces, el grupo fosfato va a ser transferido ahora al ADP para formar ATP y 3-fosfoglicerato, ¿sí? La enzima pues, es una fosfotransferasa y esta reacción pues, es una reacción reversible, ¿sí? Entonces, el nombre que se le da a esta enzima, vamos a decir, si lo consideráramos en el sentido inverso de cómo ocurre en la glicólisis, el 3-fosfoglicerato sería en el aceptor del grupo fosfato del ATP. Y entonces, esta sinasa recibe el nombre de fosfoglicerato sinasa. Y pues como es una enzima que funciona con ATP, pues utiliza como cofactor el magnesio. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No, doctor, vamos bien. Todo bien. O también si sienten que voy muy rápido, por favor, pues avísenme, porque también como que con las diapos uno se va muy rápido. ¿Me puede recordar el nombre de la enzima de la reacción 6 que se me fue? Esta es la fosfoglicerato sinasa. ¿Y del anterior? Del anterior es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Gracias. ¿Vale? Entonces, esta también es una fosfotransferasa, pero en este caso la sinasa permite formar de manera inmediata ATP, ¿sí? Es decir, se aprovechó el alto contenido energético del 1,3-bisfosfoglicerato para formar ATP, y esta reacción se conoce también como fosforilación a nivel de sustrato. ¿Vale? Siguiente reacción. La siguiente reacción es una reacción de isomerización en la cual el grupo fosfato va a cambiar de posición del carbono 3, va a pasar hacia el carbono número 2, ¿sí? Y estas isomerasas que llevan a cabo rearreglos internos de la molécula, pero prácticamente sin modificar su estructura, mucho su estructura, salvo el cambio de posición del grupo funcional, se conocen como mutasas. Entonces, la enzima que cataliza esta reacción se conoce como fosfoglicerato mutasa, ¿sí? Y esta es la reacción número 7, también es una reacción de isomerización. En la reacción número 8, la siguiente reacción es catalizada por una liasa. ¿Qué hace esta liasa? Elimina agua del 2-fosfoglicerato que se formó en la reacción anterior, ¿sí? Y la eliminación del agua conduce a la formación de un doble enlace, ¿sí? Y con ello se ha formado un enol-fosfato. Y nuevamente, los enol-fosfato son compuestos ricos en energía, de tal manera que el alto contenido energético de esta molécula se va a aprovechar en la siguiente reacción para formar ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Bueno, la enzima que elimina agua y se forma este doble enlace, se puede conocer como fosfoglicerato. Esta es la enzima que cataliza esta reacción, se conoce como enolasa, ¿sí? Es una liasa
¿sí? Que al eliminar agua forma un doble enlace. Es la razón por la cual este es un grupo eno, ¿sí? Pero adicionalmente estaría asociado a un oxidrilo. Claro, aquí es un grupo fosfato el que está asociado a este oxígeno, pero este es un grupo fosfoenol, y la enzima que cataliza esta reacción se conoce como enolasa, y utiliza como cofactor también magnesio. Y esta fue la reacción número 9. Finalmente, la reacción número 10, se formó un enol fosfato que es altamente energético. Entonces, el alto contenido energético de este compuesto se puede aprovechar de manera inmediata para transferir el grupo fosfato al ADP y nuevamente formar ATP, ¿sí? Y formar como producto final de la glicólisis el piruvato. Entonces, la enzima que cataliza esta reacción nuevamente es una fosfotransferasa, ¿sí? Y bueno, si le diéramos, es una reacción irreversible, pero en el caso de muchas fosfotransferasas, su nombre se da en la dirección como si el ATP fuera el donador del grupo fosfato. Y esta es la razón por la cual la enzima que cataliza esta reacción se conoce como piruvatocinasa. Y la piruvatocinasa pues, también requiere como cofactor inorgánico magnesio. ¿Vale? Y con ello termina la glicólisis. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o duda? Tengo una pregunta. Sí, adelante. Entonces la reacción 8 va desde la 3-fosfoglicerato a la 2-fosfoglicerato. ¿Es una reacción de isomerización? Sí, esta es una reacción de isomerización. Es un rearreglo interno de la molécula. El grupo fosfato pasó de la posición 3, del carbono 3, del oxidrilo del carbono 3, al oxidrilo del carbono 2, para formar 2 fosfogliceratos. Se dan cuenta, la molécula está igualita, son isómeros, ¿sí? Y esta es una isomerasa, sí, es correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Nada más, gracias. Yo, doctor. Sí, adelante. Es que como no los veo, les pido una disculpa, pero como tengo la presentación y no los veo, es un poquito difícil, pero por favor, pues, alcen la voz, ni me pongan señales en donde están, porque no los veo, porque estoy viendo la presentación, ¿va? Porfa. Sale, a ver, sí, perdón. Muchas gracias. Noté que la mayoría de las reacciones son reversibles. ¿Esto tiene algún sentido biológico? Sí, claro. Es una muy buena observación, ¿sí? Y un poquito más adelante vamos a hablar bueno, se los adelanto, las 3 reacciones que son irreversibles son catalizadas por fosfotransferasa, son la reacción número 1, 3 y 10. Es decir, la reacción catalizada por la hexocinasa o glucosinasa en la reacción 1, por la fosfofructosinasa en la reacción número 3 y por la piruvatocinasa en la reacción número 10. Estas reacciones son irreversibles y las enzimas que catalizan estas reacciones son punto de control en la glicólisis. Además de que, bueno, los productos que se forman pues, tienen un contenido energético tan bajo, o sea, si viéramos los cambios de energía libre, veríamos que se formaron compuestos, se formaron enlaces de baja energía, y prácticamente esto hace imposible que podamos regresar al punto de origen utilizando la misma enzima. ¿Entiende? O sea, estos compuestos no dan la energía suficiente como para que la reacción se haga reversible, pero además son los puntos de control en la glicólisis. ¿Se entiende? Perfecto, doctor. Sí, gracias. Sí, muy bien, muy buena pregunta, gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, fíjense bien. Aquí nuevamente tenemos a la glicólisis pues ya en un solo esquemita, ¿sí? Y bueno, este esquemita nos va a permitir encontrar una característica muy importante de la glicólisis. Fíjense bien. La glicólisis está dividida en 2 etapas.
La primera se conoce como la fase preparativa de la glicólisis. La fase preparativa de la glicólisis incluye las reacciones de la 1 a la 5, es decir, la primera transferencia de grupos, isomerización hacia fructosa 6-fosfato, segunda transferencia de grupos, el rompimiento de esta fructosa 6-fosfato, ¿sí?, que formó gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, y la isomerización de la dihidroxiacetona fosfato hacia gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, hasta este punto hemos consumido una molécula de glucosa y hemos formado 2 de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y esta parte de la glicólisis ha consumido energía, ¿sí? Es decir, se hizo una inversión energética y se conoce como la fase preparativa de la glicólisis. La segunda etapa de la glicólisis se conoce como la fase de beneficios e incluye las reacciones de la 6 a la 10, es decir, el proceso de oxidorreducción, reacción de fosforilación a nivel de sustrato, isomerización, eliminación de agua y fosforilación a nivel de sustrato para formar finalmente piruvato. Y en la etapa de beneficios, porque es en ella en la que se ha conseguido formar ATP. ¿Se entiende? Esta vía metabólica pues, está diseñada con el objeto de generar ATP. Y nuevamente tenemos aquí la glicólisis, pero pues otra vez aquí estamos viendo prácticamente todas las reacciones, todos los intermediarios metabólicos que se van formando a lo largo del proceso, ¿sí? Y la formación del producto final. Veamos nuevamente, fíjense bien, aprenderse la glicólisis no es tan complejo. Existen básicamente 2 formas de aprenderse la glicólisis. Una es, ya saben, como nos enseñaron en el kinder, aprendernos las letras, haciendo planas y planas. Y la segunda es entendiendo y definiendo qué ocurre en cada reacción. Definir qué ocurre en cada reacción pues, es una pequeña frase de 3 palabras a lo mucho. Fíjense bien, la reacción número 1, ¿qué ocurre en la reacción? Y bueno, esta definición tiene mucho que ver con la clasificación de las enzimas que están participando en cada uno de estos procesos. Fíjense bien, en la reacción número 1, ¿qué me dirían? En la reacción número 1, ¿qué sucedió? ¿Cómo la definiríamos esta reacción? ¿Fosforilación? ¿Transferir un grupo fosfato? Eso, transferencia de grupo. Fíjense bien. Entonces, ya saben, esto pues, es catalizado por una transferasa. Entonces, cuando decimos transferencia de grupo, pues tendríamos que decir qué grupo se está transfiriendo. Como me dijo su compañero correcto, pues es la transferencia de un grupo fosfato. Y el donador por excelencia de grupos fosfato es ATP. El ATP. ¿Sí? Y en este caso, el aceptor de grupo fosfato, siempre que hay un donador hay un aceptor. ¿Sí? El aceptor de grupo fosfato es la glucosa. ¿Sí? Siempre que casi todas las enzimas que utilizan ATP requieren como cofactor magnesio, porque pues ya saben que en el ATP hay inestabilidad en los enlaces fosfoanhidro debido a la presencia de muchos grupos cargados, muchos oxígenos cargados negativamente que generan tensión de enlace. Entonces, para aliviar un poquito esa tensión de enlace, el magnesio participa, ¿sí? Y ayuda un poquito a aliviar esa tensión de enlace. Entonces, se requiere siempre magnesio. Entonces, como donador de grupo fosfato el ATP, como aceptor glucosa. Como productos, pues el ATP perdió un grupo fosfato, se forma ADP, y el segundo producto que se forma es la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a ser el sustrato de la siguiente reacción, ¿sí? Y la enzima que cataliza este tipo de reacciones, recuerden que tiene la terminación sinasa. Como el sustrato fue glucosa, casi siempre se utilizan los sustratos para nombrar a las enzimas y el tipo de reacción. La enzima se conoce como hexosinasa o glucosinasa.
y como platicábamos anteriormente, esta primera reacción es una reacción irreversible. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? No. Reacción 2, ¿cómo definimos a la reacción 2? Isomerización, ¿no? Isomerización, y es una isomerización de la forma aldehídica del azúcar a la forma cetónica. Entonces, es una isomerización aldoceto, de glucosa 6-fosfato hacia fructosa 6-fosfato. Reacción 3. Una fosforilación. Pero nuevamente la definimos igualito que la 1. Sí es una fosforilación. Ojo, pero hay fosforilaciones que podrían darse por adición del grupo fosfato. Y estas fosforilaciones se dan por transferencia de grupo. Entonces, la reacción 3 es igualito que la 1, es transferencia de grupo. ¿Qué grupo se transfiere? Nuevamente fosfato. Donador del grupo fosfato, el ATP. Aceptor, la fructosa 6-fosfato, que es el producto de la reacción anterior. Productos que se forman, ADP y fructosa 1,6-bisfosfato. Y ya saben, cofactor que requieren este tipo de enzimas es Magnesio. Y la enzima que cataliza esta reacción se conoce como fosfofructosinasa. ¿Vale? Reacción 4. La reacción 4, ¿cómo la definimos? Rompimiento del azúcar, ¿no? Y es un rompimiento aldólico. Es un rompimiento muy simétrico porque se van a formar 2 azúcares de 3 carbonos cada uno. ¿Sí? Es un rompimiento que ocurre en la fructosa, tiene 6 carbonos. El rompimiento va a tener lugar entre el carbono 3 y 4. De tal manera que de los carbonos 1, 2 y 3 se forma dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? La tenemos aquí. Y de los carbonos 4, 5 y 6, gliceraldehído 3-fosfato. Dijimos, este rompimiento lo podemos clasificar como un rompimiento aldólico. ¿Sí? Se forma un aldehído y sobre el último carbono es un oxidrilo, un alcohol libre. En el sentido contrario es una condensación aldólica. Y esa es la razón por la que la enzima recibe el nombre de aldolasa. Aldolasa. Reacción 5. Entonces aquí fue donde ocurrió el rompimiento del azúcar. Y este rompimiento del azúcar es el que, le da nombre a la vía metabólica. ¿Sí? Glicólisis quiere decir rompimiento de azúcares. ¿Sí? Nosotros un poquito más adelante la vamos a definir. ¿Sí? Entonces se formaron estos 2 azúcares de 3 carbonos, son 2 triosas, es una aldotriosa fosfato y una cetotriosa fosfato. Entre ellas 2 son isómeros. Y como el que se consume es el gliceraldehído 3-fosfato, se requiere que en la reacción número 5 la dihidroxiacetona fosfato sea, ¿qué le ocurre en la reacción 5? ¿Cómo la definimos? Isomerización. Y nuevamente es una isomerización aldoceto. La forma cetónica del azúcar ahora se isomeriza hacia la forma aldehídica del azúcar para formar la segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Y con fines de que un poquito más adelante podamos hacer el balance, pues es necesario que consideremos que todo lo que va a suceder a continuación viene por duplicado. ¿Sí? Reacción número 6, ¿qué tipo de reacción es? Oxidorreacción. Es una oxidorreducción. Les repito, casi estas reacciones están definidas en base a la clasificación de las enzimas. Pues es una oxidorreductasa. ¿Sí? ¿Quién es el donador de electrones? NAD oxidado. El donador de electrones. Es gliceraldehído 3-fosfato. El aceptor de electrones es el NAD. ¿Sí? Fíjense bien, pero en esta reacción aquí, adicionalmente, valga la redundancia, hay una adición de grupo fosfato. Ojo, si se dan cuenta, por ejemplo, este grupo fosfato
no fue transferido como en los casos anteriores. Este grupo fosfato se tomó como fosfato inorgánico y se aprovechó para romper el sitio de unión del producto con la enzima. Pero este sitio de unión era un sitio de unión de alta energía porque se había formado un tioéster. Y es por ello que se rompe con el grupo fosfato y se sigue manteniendo el alto contenido energético del tioéster al formar el 1,3-bisfosfoglicerato. ¿Se entiende? Entonces quedamos, la reacción 6 es una reacción de óxido-reducción, ¿sí? Es transferencia de electrones y adición de una adición de un grupo fosfato para formar 1,3-bisfosfoglicerato. Y quedamos, este es un acilfosfato. Los acilfosfatos son altamente energéticos. El cambio de energía libre de hidrólisis de un acilfosfato es cercano a los 50 kilojoules por mol. Entonces, esta hidrólisis se puede acoplar en una sola reacción para permitir sintetizar ATP. Y eso es lo que ocurre en la reacción número 7. La reacción 7, por lo tanto, la definimos como... ¿Isomerización? No, la 7 no es una transferencia de fosfato ATP. Ojo, es una transferencia de grupo. De fosfato. Igual que la reacción 1 y 3, también es una transferencia de grupo. Pero en este caso, la transferencia de grupo fue en dirección de formar ATP. ¿Sí? Es decir, el ADP ahora fue el aceptor del grupo fosfato. Y es por ello que estas transferencias de grupo las definimos como fosforilación a nivel de sustrato. ¿Vamos bien? Sí. Y la enzima que cataliza la reacción se conoce con el nombre de fosfogliceratosinasa. Es decir, se dan cuenta las otras dos transferencias de grupo, se utilizaba el ATP como donador de grupo fosfato. El nombre de la enzima se da también en esa dirección, como si el 3-fosfoglicerato fuera a aceptar el grupo fosfato del ATP para formar 1,3-bisfosfoglicerato. Pero en la glicólisis, aquí se formó ATP. Y recuerden, como ya va todo por duplicado, pues aquí ya se habrían formado dos moléculas. Se consumieron, desde la reacción anterior, desde la reacción 6, se consumirían dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y las dos se oxidaron y formaron dos NAD reducidos. Aquí las dos moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato transfieren su grupo fosfato hacia moléculas de ADP y aquí se formarían dos ATPs y dos de 3-fosfoglicerato. ¿Vamos bien? Perdone, doctor, entonces, si la vemos de su manera reversible, Ajá. Esa séptima reacción está catalizada por la misma enzima. Sí, la enzima es la fosfogliceratosinasa, ¿sí? Y esta es la única transferencia de grupos que es reversible. Las otras dos no. ¿Sí? En la reacción 1 y 3 y 10, las transferencias de grupo fosfato son irreversibles. ¿Vamos bien? Y perdón, doctor, que insiste en esto. Entonces, cuando es reversible, el ATP se funciona como donador de fosfatos y se forma ADP. Ajá, como en la reacción 1 y 3, el ATP es el donador del grupo fosfato. Ahora, vamos a decir, en la reacción 7, el 1,3-bisfosfoglicerato, el fosfato que está sobre el carbono 1, que es el grupo acilfosfato, que es muy energético, es el que funciona como donador del grupo fosfato. Y el aceptor es el ADP. El producto que se forma es ATP y 3-fosfoglicerato. De hecho, el fosfato que está sobre el oxidrilo del carbono 3 es de baja energía. La hidrólisis de este da aproximadamente unos 14 kilojoules por mol. Y requerimos por lo menos 30.5 para formar ATP. Entonces ese no da ahorita para formar ATP. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Reacción 8. ¿Qué tipo de reacción es?
Isomerización. Es una isomerización, pero ojo, a diferencia de las otras dos isomerizaciones, en que cambiaba de aldehído a cetona o de cetona a aldehído, aquí solamente cambia de posición el grupo fosfato, de la posición 3 a la posición 2. ¿Sí? Ok. Reacción número 9. Eliminación del agua. Eliminación de agua. Muy bien. Y en una sola palabra, ¿cómo diríamos eliminación de agua? Hidrólisis. No, hidrólisis es rompimiento con agua. Deshidratación. Deshidratación. Es una reacción de deshidratación. Si perdemos agua es que estamos deshidratados. Ahí la molécula perdió agua y el perder agua conduce a la formación de ese doble enlace. Pero se forma ese doble enlace y es un doble enlace asociado a un grupo fosfato, es altamente energético. ¿Se entiende? Entonces, esta eliminación de agua es muy importante porque se elimina agua y se forma un compuesto rico en energía. ¿Sí? Porque el cambio de energía libre de hidrólisis del enol fosfato, del fosfanol piruvato, que se formó, tiene un cambio de energía libre de aproximadamente 60 kilojoules por mol, entonces un montón de energía. Y esa energía se puede aprovechar de manera inmediata para formar ATP en la siguiente reacción, en la reacción número 10 por... la piruvato sinasa. Pero ¿cómo se llaman estas reacciones en las cuales un compuesto rico en energía dona a su grupo fosfato para formar ATP de manera inmediata? Se conocen como... Transferencia de grupo fosfato. También es una transferencia de grupo fosfato, igual que en 1, 3 y 7, pero a diferencia de 1 y 3, se formó ATP, y es por ello que estas transferencias de grupo fosfato se conocen como... ¿Fosforilación a nivel de sustrato? Fosforilación a nivel de sustrato. Esta es la segunda reacción de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es el balance de la glicólisis. ¿Sí? Para hacer el balance de la glicólisis, tenemos que decir qué es lo que entra y qué es lo que sale. ¿Sí? Fíjense bien, ¿qué es lo que entra? Inicialmente, ¿con qué empezamos? ¿Qué entró en este proceso metabólico? Glucosa. Glucosa. Muy bien, entonces aquí apuntarían, vayan haciendo una lista de lo que entra y vamos también poniendo lo que sale. En esta primera reacción también entra ATP y sale Glucosa 6-fosfato. Ok, sale glucosa 6-fosfato, pero si se dan cuenta, la glucosa 6-fosfato se consume en la siguiente reacción. Entonces, esta serie de metabolitos que se forman en la glicólisis, que son intermediarios, pero se consumen de manera inmediata, hagan de cuenta, sale, pero entra en la siguiente reacción, entonces no es necesario apuntarlo aquí. Pero también salió, ¿qué otra cosa? ADP. Entonces, hasta ahorita entró glucosa, entró un ATP y salió un ADP. ¿Vamos bien? Ok, ¿qué más entró? ¿Qué más ha entrado? La reacción número 2 es isomerización. En la reacción 3, ¿qué entra? ATP. Entra una segunda molécula de ATP y sale una segunda de ADP. Muy bien. Posteriormente la molécula se rompe, forma de hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Se isomerizan para formar 2 de gliceraldehído 3-fosfato y estas 2 se consumen en la siguiente reacción. Es decir, en la reacción, ya vamos a la reacción número 6. En la reacción número 6 entra... Esa sí entra mucho. ¿Qué entra? Muy bien. El NAD oxidado. NAD oxidado. ¿Cuántas de NAD oxidado entrarían? 2. 2. ¿Y qué más entra? La gliceraldehído 3-fosfato. Fosfato inorgánico. ¿Cuántas de fosfato inorgánico? 2. 2. ¿Sí? ¿Y sale? NAD reducido de 2 NAD 2 de NAD reducido.
Bueno, hasta y también se formó 1,3-bisfosfoglicerato, pero este se consume en la siguiente reacción, por eso no es necesario incluirlo aquí. En la siguiente reacción, en la reacción 7, entra... ADP, ¿Cuántas de ADP? 2. 2, porque todo va por duplicado, y salen 2 de ATP. 2 de ATP, ¿sí? Posteriormente, la molécula se isomeriza hacia 2-fosfoglicerato, y a continuación viene la reacción de La enolasa. de la enolasa, la eliminación de agua. ¿Cuántas moléculas de agua salen? 2. 2. Se formó fosfoenolpiruvato, se han formado 2 moléculas de fosfoenolpiruvato, y estas se aprovecharon para que entrara, ¿qué cosa? ADP. ¿Cuántas de ADP entraron? 2. Y salen, 2 ATP. y finalmente, como producto final de la glicólisis, se formó, Piruvato. ¿cuántas de piruvato? 2. 2. Muy bien. Entonces, el balance de la glicólisis, así es como nos quedó. Fíjense bien, estas 2 moléculas de ATP que entraron en un inicio, las podemos cancelar con las primeras 2 que salieron en la reacción. ¿Cuál fue? En la 7. ¿Sí? Y igual estos 2 ADPs, es decir, lo que estamos haciendo es acoplando todas las reacciones que tuvieron lugar en la glicólisis. Estos 2 ATPs que entraron se cancelan con estos 2 ATPs que salieron. Y estos 2 ADPs que entraron en la fase preparativa se formaron en la fase de beneficios. Y a partir de ello, lo que vamos a construir es la reacción general de la glicólisis. La reacción general de la glicólisis, pues, todo lo que entra lo vamos a poner en reactivos, ya considerando este acoplamiento, y todo lo que sale en productos. Por lo tanto, en la reacción general me quedará como glucosa más 2 NAD oxidados, 2 NAD oxidados, más 2 fósforos inorgánicos, 2 fosfatos inorgánicos, más 2 ADPs. 2 ADPs. Y ya saben, ponemos nuestra flechita y forman. NAD. ¿Cuántas? ¿Cuántas y cómo? 2 NAD reducidas. 2 NAD reducidos. 2 moléculas de agua. 2 moléculas de agua. 2 ATPs. 2 ATPs. Y 2 de piruvato. Y 2 piruvatos. Ahí está la reacción general de la glicólisis. Hagan de cuenta, de manera resumida, lo que sucedió es que entró glucosa, entraron más 2 fosfatos inorgánicos, más 2 ADPs, más 2 NAD oxidados, formaron 2 ATPs, 2 NAD reducidos, 2 moléculas de agua y 2 piruvatos. ¿Se entiende? Y entonces de aquí lo que vamos a hacer es definir a la glicólisis. Fíjense bien, ¿cómo podríamos definir a la glicólisis? La vamos a definir en base a su reacción general y a esto que estamos viendo aquí. Primero, y antes que nada, ¿qué es la glicólisis? Fíjense bien, es esto. ¿Sí ven mi cursor? Sí, doctor. Sí. Ok, es esto. Esto que les estoy presentando yo en el cursor es... La glicólisis. Pero ¿qué estoy señalando aquí? ¿Qué estoy siguiendo con el cursor? ¿Es una qué? Reacción enzimática. Ojo, por ahí va. Pero estas reacciones ocurren al azar. No. No. Entonces, estas reacciones están ¿Orden? Están ordenadas. Entonces, la glicólisis es una secuencia de reacciones. Toda vía metabólica es una secuencia de reacciones. ¿Se entiende? Entonces, la glicólisis podríamos empezar por decirlo de 2 formas. Uno, diríamos, es una vía metabólica o es una secuencia de reacciones. ¿Se entiende?
Sí. Sí, doctor. Es una secuencia de reacciones. ¿Y qué ocurrió en esta secuencia de reacciones? Fíjense bien. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasó a la glucosa? Se escindió de una manera quizás un poquito más sencilla de decir, diríamos, se rompe y fíjense bien, aquí qué le pasó a los productos de rompimiento, se transforman, se almacenan. Pero esta transformación es muy particular. ¿Qué ocurrió? Se rompe y se reduce. O sea, pero fíjense bien, se está reduciendo el grupo aldehídico. ¿Un aldehído saben a qué se reduce? Acetona. No, los aldehídos y la acetona son casi isómeros, por eso es que podemos isomerizar de la forma aldehídica a la acetónica. Pero los grupos carbonilo, como el del aldehído y la acetona, se reducen y forman, en esta temporada, van a estar muy de moda, a lo mejor terminando la clase, se reducen a alcoholes. Y los aldehídos, en particular los aldehídos, se oxidan para formar ácidos carboxílicos. Aquí, ¿qué le pasó al aldehído? Fíjense bien, de la forma aldehídica, ¿sí? Vean, la transferencia de electrones se los está gritando. Entonces, se rompe y se reduce. Pero si se reduce, se hubiera formado un alcohol. No se formó un alcohol, se formó un ácido carboxílico. Y se oxida. Fíjense bien, entonces la glicólisis es una vía metabólica o secuencia de reacciones que rompe y oxida. ¿A quién se la rompió y a quién oxidó? En este caso, a la glucosa. Ya saben, el Canelo se la quería romper a Messi, ¿sí? Aquí se la está rompiendo a la glucosa. Rompe y oxida la glucosa para formar, ¿qué es lo que se formó? Moléculas energéticas, ATP. ¿Cuántas de ATP? Dos. Que rompe y oxida la glucosa para formar. Primero mencionaría primero pues como dijimos, rompe y oxida. ¿Quién aceptó los electrones para formar 2 NAD reducidos? ¿Sí? 2 ATPs, 2 moléculas de agua y 2 piruvatos. ¿Se entiende? Fíjense bien, la glicólisis la acabamos definiendo del proceso que tuvo lugar, del proceso ya global. Entonces, la glicólisis es una vía metabólica que rompe y oxida la glucosa para formar 2 NAD reducidos. Si digo 2 NAD reducidos, pues ya está en el entendido que los electrones fueron a parar ahí, los electrones de la oxidación de la glucosa. 2 ATPs, 2 moléculas ricas en energía, 2 moléculas de agua, que estas son ligeramente secundarias porque pues dentro de la célula hay un montón de agua, entonces 2 moleculitas de agua no iban a aportar mucho, y 2 piruvatos. Estos piruvatos pueden continuar con el proceso metabólico. ¿Se entiende? Sí. 2 cosas importantes. ¿Bajo qué condiciones ocurre la glicólisis? Anaeróbica. Oxígeno y sin Entonces, es una vía metabólica que oxida, que ya saben, rompe y oxida la glucosa, ¿sí? Y tiene lugar en ausencia de oxígeno, y las condiciones en ausencia de oxígeno en la célula se llevan a cabo ¿en qué parte de la célula? Citoplasma. Plasma. Pero el citoplasma incluye pues todo lo que está dentro de la célula menos el núcleo. ¿Es en dónde, perdón? ¿Dónde? Citosol. Muy bien, en el citosol. Entonces, esta es una vía que rompe y oxida la glucosa para obtener 2 NAD reducidos, 2 ATPs, 2 aguas y 2 piruvatos. Se lleva a cabo en el citosol y en ausencia de oxígeno. Repetimos, o sea, esta vía metabólica fue diseñada bajo esas condiciones de la Tierra primitiva. Y nosotros
los seres vivos seguimos haciendo este proceso metabólico bajo las condiciones en las que fue diseñada. ¿Sí? Entonces, es una evidencia contundente, una evidencia bioquímica contundente, la hacemos todos los seres vivos, de que todos los seres vivos nos originamos a partir de un ancestro común. ¿Vale? ¿Vamos bien? Bueno, pues aquí les estoy mostrando una tablita donde están los cambios de energía libre de cada uno de los procesos, ¿sí? Y pues al inicio, pues se invierte energía porque se están consumiendo compuestos ricos en energía desde el ATP, y en la parte de beneficios pues, se genera energía, ¿sí? ¿Vamos bien? Y finalmente, les había dicho que hay 3 reacciones que están sujetas a regulación, ¿sí? Y estas son las que determinan si la vía metabólica progresa o se detiene, ¿sí? Las reacciones que están sujetas a regulación, ¿sí? Son las reacciones 1, 3 y 10 catalizadas por la glucosinasa o exocinasa, por la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Estas 3 reacciones están sujetas a regulación alostérica. En el primer caso, la exocinasa, ¿sí? el producto de su reacción, ¿sí? La glucosa 6-fosfato, se puede convertir en un modulador alostérico negativo. Es decir, si ya hay demasiada glucosa 6-fosfato, ¿sí? Querría decir que ya no se está utilizando, ¿sí? La misma glucosa 6-fosfato se une a la exocinasa y detiene su actividad. Sin embargo, que se detenga la actividad de la exocinasa, pues es difícil dentro de la célula. ¿Por qué? Porque esta glucosa 6-fosfato puede tener varios destinos metabólicos. Uno pues, es la glicólisis, pero otro, también esta glucosa 6-fosfato se puede utilizar para la síntesis de glucógeno, ¿sí? Y entonces, este es un segundo destino metabólico de la glucosa 6-fosfato. Y tercero, se puede utilizar para procesos alternos para el metabolismo de la glucosa, como es otro proceso que seguramente verán un poquito más adelante, ¿sí? Y que se conoce como la vía de las pentosas. Entonces, pues difícilmente la exocinasa es inhibida. Además, una vez que entra la glucosa a la célula, pues es importante que ésta quede retenida, ¿sí? Y lo mejor pues, es fosforilarla para que tenga una naturaleza iónica y de esta manera se evite que este azúcar pueda difundir nuevamente hacia el exterior, porque en el exterior un exceso de glucosa, ¿sí? Puede traer consecuencias graves al organismo, como es el caso de la diabetes. A ver, una pregunta. Entonces, esta vía metabólica, ¿cuál fue su función principal? Que ya se me olvidó. Romper a la glucosa. Pero lo más importante es Información ATP. generar energía. Generar energía. Entonces, fíjense bien, las reacciones 3 y 10 están también sujetas, las enzimas que catalizan esta reacción están sujetas a regulación alostérica. Y pues uno de los productos muy importantes de este proceso pues, es formar ATP, ¿sí? Y el balance entre el ATP y el ADP en el organismo es un índice que nos refiere el estado energético del organismo. Es decir, si la concentración de ATP comienza a aumentar, es decir, hay un cierto balance entre estos dos, pero si la relación de ATP comienza a aumentar con respecto al ADP, hagan de cuenta, el ATP aumenta y el ADP disminuye, quiere decir que el organismo pues, está en reposo, pues, no está consumiendo ATP, entonces sería necesario que siguiera generando ATP. No. No. Y entonces, fíjense bien, el ATP se une a estas dos enzimas, a la fosfofructosinasa y a la piruvatosinasa, y son un modulador negativo y
detienen su actividad y con ello se detiene el proceso metabólico. Pero si ahora en el caso contrario de que la concentración de ATP disminuye y la de ADP aumenta, pues quiere decir que el organismo está metabólicamente activo. Y entonces el ADP y el AMP se convierten en un modulador positivo que activan estas enzimas y la velocidad del proceso aumenta para hacerlo más eficiente en cuanto a la generación de energía. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o duda? Sí, ¿podría repetir lo último? Si hay una baja concentración de ATP, hay una alta concentración de ADP. Si la concentración de ATP disminuye, pues ya saben, hay un balance entre el ATP y el ADP. Entonces, si el ATP disminuye y el ADP aumenta, pues quiere decir que la célula está en un estado metabólicamente activo. Sí, vamos a decir, el organismo, si ustedes se me ponen a hacer ejercicio, la contracción muscular consume ATP. Y al consumirse ese ATP, pues comenzaría a disminuir la concentración de ATP y aumentar la de ADP y AMP. Y estas son las señales para estos compuestos son moduladores positivos, se unen a la enzima, son la señal para que se incremente la producción de ATP y la glicólisis progrese. ¿Se entiende? Sí, pues. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, fíjense bien. Lo siguiente es el destino del piruvato. ¿Sí? Pues este proceso es pues metabólicamente muy importante. ¿Sí? En los primeros organismos se diseñó con el objeto de que ellos produjeran energía, aunque pues es un proceso pues no muy efectivo para producir energía, pero pues los primeros organismos en ausencia de oxígeno, pues así lo hacían para satisfacer sus necesidades energéticas. Pero este proceso tiene un paso limitante. Fíjense bien. Y ese paso limitante se debe a que uno de los cosustratos que se utilizan en la vía metabólica, ¿sí? Uno de los sustratos que se utilizan en la vía metabólica es un cofactor derivado de una vitamina. ¿Quién es? Cofactor derivado de una vitamina. Que sea derivado de una vitamina. ¿Perdón? ¿Acetilcoenzima A? ¿En algún momento mencioné a la coenzima A? No. Pues no le he mencionado. Pero que este cofactor es derivado de una vitamina. Ustedes saben que las vitaminas en el organismo, una de las características es que las vitaminas, ¿qué cosa? ¿Cómo es la concentración de vitaminas en un organismo o la cantidad de vitaminas? Muy baja. Es muy baja. Y uno de los cosustratos que se utiliza pues, es derivado de una vitamina. Lo que quiere decir es que este cosustrato se encuentra en una concentración bien bajita. ¿Saben quién es? Nos regresamos, déjenme ponerles la glicólisis para que lo vean. ¿Es NAD? El NAD. ¿De dónde deriva el NAD? ¿De qué vitamina? ¿Cómo se llama? B3. De la B3, así es, de la niacina, que es la vitamina B3. Entonces, quiere decir que NAD tenemos bien poquito. Imagínense, si nosotros tuviéramos que metabolizar un mol de glucosa nos los echamos casi, si alguno de ustedes se avienta una carrerita de 10 kilómetros, energéticamente más o menos consumió poquito más de un mol de glucosa para desarrollar su actividad deportiva. Y bueno, pues eso además lo tendrían que metabolizar, pero pues depende de cómo le corran. Si se le echan como yo, pues se tardan como 2 horas. Pero pues es un mol de glucosa. Un mol de glucosa son 180 gramos de glucosa.
Y para ello pues, yo necesitaría 2 moles de NAD. Pero súmenle. El NAD tiene 2 moléculas de ribosa de 150 cada una de ellas. 2 moléculas de fosfato de prácticamente 100 daltones cada una de ellas. Tiene una de niacina. La niacina pues, ha de tener también como unos 180. Y una de nicotinamida que ha de ser como de 250. Entonces, casi un mol. Necesitamos 2 moles de NAD para metabolizar un mol de glucosa. 2 moles de NAD querría decir que en el organismo tendríamos que tener 2 kilos de NAD. Y 2 kilos de NAD no tenemos ni yendo a bailar a Chalma. En el organismo hay unos cuantos miligramos de NAD. Y con ese poquito NAD tengo yo que metabolizar un mol de glucosa. ¿Qué le tendría que pasar a este NAD para que yo pudiera metabolizar una gran cantidad de azúcar y generar el ATP que me está demandando mi actividad? ¿Qué le tendría que suceder a ese NAD? ¿Reciclarse? Reciclarse, exactamente. Y para reciclarse pues, se tiene que reoxidar. Fíjense bien, en presencia de oxígeno, ¿sí? Pues lo más padre del asunto es que el oxígeno es el aceptor final de electrones. Entonces, el NAD transfiere sus electrones al oxígeno. Este proceso es fuertemente exergónico, libera una gran cantidad de energía y pues esto está asociado a formar grandes cantidades de ATP. Ya les platicarán de ello cuando vean la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Pero el día de hoy estamos hablando de lo que ocurre en condiciones anaerobias. En condiciones anaerobias pues tenemos que buscar pues, algo así como la papa caliente, a quién transferirle los electrones, porque este NAD se tiene que reoxidar de manera inmediata para permitir que la glucosa se siga metabolizando y nos permita seguir generando energía. Entonces, en ausencia de oxígeno, fíjense bien, lo que ocurre es que lo que va a ocurrir es un proceso metabólico que conocemos como fermentación. ¿Sí? Y la fermentación la definimos como, fíjense bien, la fermentación es un mecanismo de obtención de energía en ausencia de oxígeno, donde el aceptor final de electrones es un compuesto orgánico. ¿Sí? Entonces ya les decía yo, la glucosa se rompe y se oxida hasta piruvato, ¿sí? Pues en el camino se formaron 2 moleculitas de ATP, pero se formó NAD reducido. Este NAD reducido se tiene que reoxidar. En presencia de oxígeno, el NAD transfiere sus electrones al oxígeno y se forma agua. El oxígeno es el aceptor final de electrones. Por eso es que necesitamos estar tomando continuamente oxígeno, porque nosotros dependemos de esta forma de obtener de energía de manera continua, aunque estemos en reposo. ¿Sí? Ya saben, basta con que dejemos de tomar oxígeno unos minutitos, un minutito, 2, dejamos de generar energía y pues muchos organismos perdemos la vida, ¿sí? Pero en ausencia de oxígeno, ¿sí? Hay un compuesto orgánico que acepta los electrones del NAD, y esto se conoce como fermentación, y nosotros vamos a platicar de 2 formas de fermentación. La primera se conoce como la fermentación homoláctica. En la fermentación homoláctica, el mismo piruvato, producto final de la glicólisis, se convierte en el aceptor final de los electrones. Entonces, hagan de cuenta este NAD, ¿sí? Que es una coenzima, ¿sí? Difunde desde la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa hacia otra enzima que ayuda a transferirle los electrones al piruvato y lo que forma es lactato. El NAD
se reoxidó y este NAD oxidado ahora difunde otra vez hacia la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa y de esta manera se puede degradar toda la glucosa que querramos. Lo único es que se forma lactato. Este proceso lo llevamos a cabo nosotros cuando hacemos ejercicio y pues no estamos muy habituados a hacerlo. El lactato genera acidosis en el músculo y esto es lo que provoca el dolor muscular. Incluso este lactato, si es demasiado el lactato que se está formando en el músculo, puede llegar a cristalizar y los cristales de lactato en el músculo pueden romper las fibras musculares. Pero pues, tampoco es de alarmarse ello, porque nosotros, como una respuesta adaptativa, regeneramos las fibras musculares. Y al regenerarlas, ¿sí? Las regeneramos una mayor cantidad de fibras musculares que la que se dañó, ¿sí? Como respuesta adaptativa. Y esto le permite a la gente que hace ejercicio, ¿sí? Aumentar su volumen. ¿Vale? Por otro lado, otro tipo, entonces esta fue la primera fermentación, se conoce como fermentación homoláctica. El segundo tipo de fermentación se conoce como fermentación alcohólica y esta la llevan a cabo muchos microorganismos. Lo que hacen es inicialmente descarboxilan el piruvato, se forma acetaldehído y el acetaldehído se convierte en el aceptor final de electrones para formar etanol. Y este proceso se conoce como fermentación alcohólica y lo llevan a cabo muchos microorganismos. Y nuevamente aquí las tenemos. La glucosa, al inicio, pues ya saben, ocurre la activación, el rompimiento y oxidación que forman NAD y el producto final, el piruvato. El piruvato se convierte en el aceptor final de electrones y forma lactato. Y este proceso permite generar energía, como lo vemos en este balance en la parte superior. Y este proceso lo llevamos a cabo nosotros. En el segundo, la fermentación alcohólica la llevan a cabo principalmente las levaduras, ¿sí? Y se utiliza mucho pues, en la elaboración de bebidas alcohólicas. Nuevamente se utiliza un azúcar pues, como la glucosa, ¿sí? Y se lleva a cabo todo el procedimiento igualito hasta formar piruvato. El piruvato se descarboxila. Ahorita me regreso y les doy el nombre de esta enzima. Se descarboxila por actividad de la piruvato descarboxilasa y se forma acetaldehído. El acetaldehído, ¿sí? Se convierte en el aceptor final de electrones. Recuerden, es un aldehído que acepta electrones, se reduce y forma un alcohol, se forma etanol, ¿sí? Y esto permite pues, a estos organismos generar energía, ¿vale? Entonces, digamos, práctica de bioquímica para el día de hoy, hacen un pastel, ¿sí? Cuando hacemos pastel, llevamos a cabo esta fermentación. ¿Cómo se llama? La levadura que utilizamos, Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Es la encargada de llevar a cabo este proceso metabólico, ¿sí? Y bueno, cuando ustedes terminen de hacer el pan, me van a decir tristemente que no les supo a etanol. ¿Por qué no les supo etanol el pan? Si usamos el sustrato adecuado, el organismo fermentativo que lleva a cabo la fermentación alcohólica, pero ustedes me dicen que sus hotcakes no les supieron a alcohol. ¿Por qué? ¿Será porque al hornearse se evaporan las moléculas? Exactamente. Exactamente, porque al hornearse el alcohol se evapora. Pero, ¿cómo sabemos que sí ocurrió la fermentación? Pues el pan se infla, ¿sí? Esponja. ¿Por qué esponja o se infla? ¿Quién lo ayuda a esponjar? ¿Por el CO2? El CO2 que se libera, ¿sí? Nosotros, tristemente, en la evolución perdimos esta enzima, la piruvato descarboxilasa, ¿sí? Y pues esto fue muy triste para los leoncitos que nos comían, porque pues casi nos pegaban una corretiza y nos comían envinaditos, ¿sí?
Pero la enzima que sí mantenemos es esta, la que lleva a cabo la oxidorreducción entre el acetaldehído y el etanol. Esta se conoce como alcohol deshidrogenasa y esta es la enzima que nos ayuda a metabolizar el alcohol. La alcohol deshidrogenasa es una enzima que tiene especificidad de grupo, es decir, no actúa solo sobre metanol, ¿sí? Entonces ya saben, ahorita que vienen las fiestas nos vamos a echar unos tragos, ¿sí? Unos tequilitas y vamos a estar muy contentos. Pero al día siguiente, ¿cómo nos vamos a encontrar? O después de unas horas. Crudos. Muy tristes. Resulta que la LDH lleva a cabo la oxidación del etanol y esta reacción se desarrolla en el sentido contrario y se forma acetaldehído. El acetaldehído es nocivo, es tóxico y este es el que genera el malestar que se provoca durante la resaca. ¿Vamos bien? Ahora, este acetaldehído sigue siendo metabolizado, se oxida hacia acetato y el acetato se puede utilizar para la síntesis de ácidos grasos, triglicéridos y colesterol. Entonces, pues eso es lo triste del final de la fiesta, ¿sí? Pero para evitarlo, pues lo que tendríamos que hacer es, aun cuando nos sintamos malitos, pues hay que hacer ejercicio para evitar que ese ácido acético que se formó, ¿sí?, se utiliza en procesos de biosíntesis para formar esta serie de compuestos que pueden dañar al organismo, así como también cuerpos cetónicos, de los cuales pues ya les platicarán cuando vean el metabolismo de ácidos grasos. Y les decía, el alcohol deshidrogenasa tiene especificidad de grupo, también puede actuar sobre el metanol. En algunas bebidas adulteradas contienen metanol, y lo triste es que la enzima pues, también puede oxidar el metanol al aldehído correspondiente. El aldehído correspondiente pues, sería el metanal. ¿Saben cómo se conoce el metanal de manera comercial o común? ¿Formaldehído? Es el formaldehído, y también conocido como formol. Entonces, lo triste de las bebidas adulteradas es que pues, la gente las toma y como producto de la oxidación de este metanol se forma formol y el formol es todavía más tóxico que el acetaldehído y pues, este puede provocar incluso la muerte. Y entonces, pues, ¿cuál sería? Si esta es una enzima con especificidad de grupo, ¿cuál sería el remedio inmediato para evitar que una persona que ha consumido una bebida adulterada por metanol sufra el daño que genera el producto de su metabolismo? Darle un whisky. ¿Y la enzima? Exacto, darle un buen alcohol, darle un montón de alcohol para que la enzima trabaje ahora principalmente sobre el etanol y no sobre el metanol. Recuerden que tiene especificidad de grupo y entonces por competitividad utilizaría preferentemente el etanol y el metanol lo podría eliminar a través de la orina. Entonces ya saben, como tratamiento profiláctico en estas fiestas y evitar que nos vaya a dar una cosa de esas, hay que echarnos unos buenos alcoholes y en buena cantidad. ¿Se entiende? Perfectísimo, ya me voy para allá, doctor. Sí. Muy bien, muy bien. Y nada más aquí me faltaba. La enzima que cataliza la reacción de piruvato a lactato es la lactato deshidrogenasa, es la LDH. ¿Sí? Y esa enzima pues, también se utiliza con fines de diagnóstico en clínica. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda de esto? Pues aquí lo tenemos nuevamente. En la glicólisis se obtuvieron 2 ATPs, 2 NAD y 2 piruvatos. El piruvato en la fermentación láctica por actividad de la lactato deshidrogenasa transfiere sus electrones hacia el grupo cetónico y lo reduce a un alcohol. Se formó el lactato. La enzima que cataliza esta reacción es la lactato deshidrogenasa. Entonces, pues esto permite que pues, nosotros podamos degradar grandes cantidades de glucosa, obtener grandes cantidades de ATP con muy poquito NAD.
qué es lo que hay en el organismo. ¿Vale? Y este es el segundo tipo de fermentación, el piruvato por actividad de la piruvato descarboxilasa. Se elimina el carbono 1 como CO2, se forma acetaldehído, el acetaldehído se convierte en el aceptor final de electrones, se forma etanol, y esto permite generar energía en ausencia de oxígeno. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? Todo bien, doctor. Bueno, finalmente vamos a hablar de el uso de otros azúcares. Yo dije que cuando empezamos a hablar de esto, dije que el proceso metabólico que vamos a estudiar es glicólisis, ¿sí? Y bueno, en casi todos los libros traducidos al español le dan el nombre de glucólisis. Glucólisis sería un término correcto si nos refiriéramos exclusivamente a la glucosa, pero como hay muchos azúcares que se metabolizan a través de este proceso, yo sí prefiero llamarle glicólisis. De hecho, en inglés viene como glicólisis. Y les digo, pues, por una mala traducción le han llamado glucólisis. Pero hay muchos que se pueden utilizar. Por ejemplo, la manosa. Decíamos, la enzima que cataliza esta reacción es la exocinasa y tiene especificidad de grupo. Es decir, puede transferirle el grupo fosfato prácticamente a cualquier exosa. ¿Sí? Entonces, la exocinasa le transfiere el grupo fosfato desde el ATP a la manosa para formar manosa 6-fosfato. ¿Sí? Y la segunda reacción catalizada por la fosfoexosa isomerasa, no necesariamente la fosfomanosa isomerasa, la fosfoexosa isomerasa, ¿sí? Isomeriza a la manosa también hacia fructosa. Recordemos que glucosa y fructosa son epímero 2, es decir, solo difieren en la configuración del carbono número 2. Y cuando se isomerizan hacia la forma cetónica, el grupo ceto se queda sobre el carbono 2, entonces tanto glucosa como manosa isomerizan hacia la misma forma cetónica del azúcar, hacia la fructosa. Entonces, la manosa se puede utilizar también sin mayor problema. ¿Se entiende? Siguiente. La fructosa. La fructosa también, pues por actividad de la exocinasa, pues forma fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Esto, pues principalmente en músculo. El problema es que en hígado no hay exocinasa. En hígado hay una fructosinasa. Y la fructosinasa le transfiere el grupo fosfato a la posición número 1 y forma fructosa 1-fosfato. Por actividad de la aldolasa se va a romper para formar, pues ya saben, por un lado se forma gliceraldehído 3-fosfato y de los carbonos 1, 2 y 3 se forma dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato puede continuar en la vía glicolítica que conocemos. Sin embargo, el gliceraldehído 3-fosfato, pues se tiene que fosforilar, pero tristemente no existe una gliceraldehído sinasa. Entonces, fíjense lo que tiene que sucederle. Lo primero que sucede con el gliceraldehído es que se va a oxidar por actividad de un alcohol deshidrogenasa. Perdón, se reduce. El grupo aldehídico se reduce a un alcohol y el producto que se forma es glicerol. ¿Sí? El glicerol, ¿sí? Por actividad de una glicerol sinasa, ¿sí? Forma glicerol 3-fosfato o glicerol fosfato, ¿sí? Este glicerol fosfato se oxida por actividad de la glicerol fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Y forma también dihidroxiacetona fosfato. Y esta dihidroxiacetona fosfato puede continuar con la vía glicolítica. ¿Se entiende? El único problema que tiene el metabolismo de la fructosa, fíjense bien, es que cuando la fructosa entra a la glicólisis por esta vía,
prácticamente se brinca la reacción número 3. Que la reacción 3 es un punto de control de la glicólisis. Quizás es el punto de control más importante de la glicólisis. Entonces, la fructosa es muy fácil de utilizar en la glicólisis y que continúe con el metabolismo de la glucosa para obtener energía, independientemente de si el organismo requiere o no requiere energía. Y esto conduce a que como producto final se forme piruvato. Y este piruvato se puede utilizar para en una reacción preparativa del ciclo de Krebs para formar gliceraldehído acetal para formar en la reacción preparativa el piruvato se descarboxila oxidativamente para formar acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A, como el organismo no requiere energía, ese acetilcoenzima A se va a utilizar para formar cuerpos cetónicos, ácidos grasos, triglicéridos y colesterol. Entonces, tristemente, la fructosa pues es un azúcar que genera algunos problemas en el metabolismo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o duda? Yo una duda, doctor. Entonces, en hígado no existe una gliceraldehídocinasa. No hay gliceraldehído. Sí hay gliceraldehídocinasa, pero en el hígado principalmente como se metaboliza es que se tiene que reducir el gliceraldehído a glicerol. Para el glicerol sí hay una glicerolcinasa. Se fosforila y a continuación se vuelve a reoxidar para formar dihidroxiacetona fosfato, que es el isómero del gliceraldehído 3-fosfato. Y este gliceraldehído 3-fosfato puede continuar con la vía metabólica. ¿Sí? Alternativamente en otros órganos sí puede haber una gliceraldehídocinasa que le transfiriera, y en algunos organismos, no en todos, que transfiriera el grupo fosfato para formar directamente el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí me explico? Sí, doctor, sí. Ok. Y finalmente vamos a hablar del metabolismo de la galactosa. La galactosa es un monosacárido que lo obtenemos nosotros principalmente de la lactosa, que la lactosa es el azúcar de la leche. ¿Sí? La lactosa se hidroliza y libera glucosa y galactosa. La glucosa la podemos utilizar por la vía glicolítica directa, pero la galactosa es un poquito más compleja de metabolizar. Fíjense bien, la galactosa, por actividad de una galactosinasa, pues ya saben, le transfiere un grupo fosfato desde el ATP, pero este grupo fosfato, esta enzima lo transfiere hacia la posición número 1 para formar galactosa 1-fosfato. La galactosa 1-fosfato, por actividad de una segunda transferasa, fíjense bien, esta segunda transferasa lo que hace es que utiliza UDP glucosa. ¿Sí? Esta UDP glucosa quiere decir que está mi glucosita y sobre el carbono anomérico tengo dos grupos fosfato y uracilo. ¿Sí? Ribosa y uracilo. Es un grupo, es uridina, es un nucleótido, ya. Aquí por fosfato y uridina. ¿Sí? Y entonces la segunda transferasa va a transferir un grupo fosfato y el grupo uridina hacia la galactosa 1-fosfato. Y el producto de esta reacción va a ser glucosa 1-fosfato. Hagan de cuenta, esta glucosa nada más le quedó el primer grupo fosfato y el segundo, con el grupo uridino, se transfirió a la galactosa 1-fosfato para formar UDP galactosa. ¿Sí? La enzima que cataliza esta reacción
se conoce como galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Y esta enzima pues, es muy importante, un poquito más adelante les platico de ella. La UDP-galactosa, que se formó, a continuación, fíjense bien, por actividad de una 4-epimerasa, ¿qué es lo que va a hacer esta 4-epimerasa? Esta 4-epimerasa utiliza como cofactor al NAD, porque lleva a cabo una oxidación y una reducción. Entonces, oxida, forma un grupo carbonilo aquí, y reduce y vuelve a formar el alcohol, pero cambió la configuración del oxidrilo. De tal manera que ahora lo que se formó fue glucosa UDP. ¿Se entiende? O sea, lo que hizo esta 4-epimerasa fue cambiar la configuración del carbono 4. ¿Sí? Entre galactosa y glucosa son epímeros también, solo difieren en la configuración del carbono número 4. Son dos isómeros, pero que difieren en la configuración del carbono 4. Entonces, lo que hizo esta epimerasa fue pues, cambiar nuevamente la configuración del carbono 4. El oxidrilo que estaba hacia arriba, ahora lo proyectó hacia abajo y se formó UDP-glucosa. Hagan de cuenta, esta UDP-glucosa es la que teníamos acá arriba. ¿Se entiende? Y esta glucosa 1-fosfato que se había formado, ¿sí? Por actividad de una mutasa, las mutasas son isomerasas que cambian de posición grupos funcionales como el grupo fosfato, como ocurrió en la glicólisis. ¿Se acuerdan de la glicólisis? El 3-fosfoglicerato, el grupo fosfato de la posición 3 pasó a la posición 2. Aquí, el grupo fosfato de la posición 1 va a pasar a la posición 6. Se forma glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato puede continuar con la vía glicolítica. ¿Se entiende? Sí. Sí, doctor, todo claro. Bueno, finalmente, pues existe una enfermedad genética en la cual la carencia de actividad de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa provoca que la galactosa 6-fosfato o que la galactosa no se puedan metabolizar. Y esta enfermedad se conoce como galactosemia, es una enfermedad genética. Entonces, en la galactosemia se aumenta la concentración de galactosa y galactosa 1-fosfato, y esto puede provocar en un pequeño el desarrollo de algunos de problemas hepáticos, renales, puede provocar ceguera, retraso mental y conducir a la muerte. Por lo tanto, a las personas que se les detecta esta enfermedad, ¿cuál sería el remedio más rápido para evitar que desarrollen estos síntomas? ¿Un suplemento con la enzima? Pero las enzimas, así meterlas, por ejemplo, a las vías digestivas, es muy difícil porque pues, serían degradadas por las mismas enzimas digestivas. Dejar de dar alimentos que contengan galactosa. Exactamente. Se les dan fórmulas de leche que no tengan galactosa, no la leche esta deslactosada que compramos en el mercado, que nada más está rota la lactosa por actividad de una enzima. Entonces se les dan leches sin lactosa para evitar el daño que provoca esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo que vemos es que sí, efectivamente hay varios azúcares diferentes que se pueden utilizar en esta vía metabólica. Y bueno, cuando vean vía de las pentosas, se darán cuenta que también azúcares de diferente número de carbonos, de 5, 7, 4 carbonos, se pueden utilizar para que accedan a la vía glicolítica. ¿Se entiende? Entonces, prácticamente todos los azúcares se pueden metabolizar
a través de la vía glicolítica. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Algún comentario? De mi parte no, doctor, todo muy claro. Bueno, pues yo soy Pedro Loyola, estoy aquí en el Departamento de Bioquímica, pues cualquier duda que llegaran a tener si andan por aquí, pues me pueden ver, ando por aquí principalmente lunes, miércoles y jueves, porque martes y viernes voy a Zacatenco, ¿sale? Cualquier duda, pues me dará gusto conocerlos y pues les deseo mucho éxito en su curso, pues que la pasen muy bien ahorita en sus vacaciones, pasen felices fiestas y pues ya nos estaremos viendo en enero, ¿sale? Cualquier duda, pues por aquí me pueden encontrar, ¿va? Sí, doctor, Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Pásenla muy bien, cuídense y pues, espero poderlos tener el gusto de conocerlos posteriormente por aquí, ¿va? Buenas tardes, chicos, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Ya.